¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el auto de admisión conforme a la legislación contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el acto procesal consistente en la interposición de la demanda para posteriormente analizar tanto el acuerdo admisorio a la demanda como los efectos de dicha admisión. Y en este orden de ideas, conforme a la obra de Alejandro Torres Estrada, la interposición de la demanda es el acto procesal que da inicio al proceso. Es decir, al presentarse una demanda ante un órgano jurisdiccional, se pone en marcha todo el aparato judicial para que se resuelva el litigio planteado por la parte actora. Dicho en otras palabras, si una persona tiene un problema y requiere la intervención judicial para resolver ese problema o controversia, pues puede comparecer ante la misma con su escrito de demanda y una vez que interponga esa demanda, es decir, la presente ante la oficialidad de partes de ese órgano jurisdiccional y se plasme en sello en esa demanda, es ahí, es en ese momento cuando comienza todo este trabajo judicial y en consecuencia el juez ordenará diversos actos tendientes a resolver ese litigio. Ahora bien, una vez que el juez recibe esa demanda, puede emitir tres tipos de acuerdos o resoluciones. Nos referimos al acuerdo admisorio, el acuerdo de prevención o bien el acuerdo de desechamiento de la demanda. Para efectos de este video, analizaremos únicamente el primero de ellos, es decir, el auto de admisión a la demanda. Y en este orden de ideas, ¿qué es el auto de admisión? Bueno, pues hay que tomar en consideración que antes de que el juez se pronuncie sobre la admisión a la demanda, tiene que analizar si la misma cumple con los requisitos contemplados en la ley para tal efecto. Es decir, si una persona pretende hacer valer una acción ante un órgano jurisdiccional, pues tiene que analizar cuáles son los requisitos que debe cumplir su escrito de demanda para lograr que el juez se pronuncie sobre la admisión de esa demanda, ya que el contenido de este documento no debe quedar a libre arbitrio de la parte que presenta la demanda, sino que se deben cumplir ciertos requisitos formales para que el juez pueda calificar esa admisión, tomando en consideración que el hecho de que se admita la demanda no significa que la parte actora vaya a ganar el juicio, no, sino que simple y sencillamente se cumplieron con los requisitos contemplados en la ley para continuar con el proceso jurisdiccional. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunos de los ejemplos? Bueno, cabe destacar que en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se contemplan los requisitos que debe cumplir una demanda para que la misma sea admitida. Por lo tanto, si una persona pretende hacer valer una acción en materia civil o en materia familiar, forzosamente tiene que verificar que su escrito de demanda cumpla con los requisitos contenidos en esta disposición jurídica. Un ejemplo más, pues bueno, la parte actora debe encontrarse legitimada activamente en el proceso. Es decir, una persona que pretende hacer valer una acción ante un órgano jurisdiccional debe estar debidamente legitimada para hacer valer esa acción. Por ejemplo, si lo que reclama es el cumplimiento de un contrato, pues tiene que exhibir el documento con el que acredite la existencia de ese contrato. Entonces, exhibirá, por ejemplo, o presentará ante el órgano jurisdiccional, junto con su demanda, el contrato de compraventa, el contrato de donación, el contrato de arrendamiento del cual se exige el cumplimiento. Y en ese contrato debe aparecer la parte actora para que precisamente acredite estar legitimada activamente en el proceso, porque si se trata de un tercero que no tiene nada que ver con esa relación contractual, pues por supuesto que la demanda sería desechada. Por ejemplo, si una persona reclama que se cumpla un contrato de arrendamiento que firmó su padre, pues el juez no admitirá a trámite la demanda porque quien tiene que interponerla
es precisamente quien celebró el contrato de arrendamiento, no su hijo. Por ello es importante esta legitimación activa. Pero podría suceder también que un tercero comparezca ante el órgano jurisdiccional para hacer valer una acción siempre y cuando lo haga en representación de la parte actora. Entonces, en este caso, si un tercero puede hacer valer una acción en representación de la parte actora, acreditando esa personalidad, por ejemplo, con un poder notarial para pleitos y cobranzas. Entonces, estos son 3 ejemplos sencillos para entender los requisitos que se deben cumplir a fin de que una demanda sea admitida a trámite. Ahora bien, pensemos que el juez ya revisó la demanda y considera que sí cumple con todos los requisitos formales para proceder a su admisión. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de dicha admisión? Número 1. Una vez admitida la demanda, esta ya no podrá modificarse o alterarse salvo los casos en que la ley lo permita, de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora bien, la regla general conforme a esta disposición es que la demanda ya no puede ser modificada por la parte actora una vez que la misma sea admitida a trámite, esto para generar certeza en las partes en el juicio sobre las pretensiones que se exigen durante el proceso, así como los hechos que conforman la litis. Pero, como lo hemos mencionado, podrían existir excepciones, las cuales, pues bueno, estarían relacionadas con una ampliación del contenido de la demanda y vamos a analizar cuáles podrían ser estos casos. El primero de ellos nos parece importante mencionarlo, aunque cabe destacar que aquí como tal no hay una admisión a la demanda, sino que nos referimos a un auto de prevención. Es decir, si el juez advierte que la demanda es ambigua, que hay datos imprecisos, que no hay claridad sobre el contenido de las pretensiones o prestaciones, el juez no tiene muy claro qué es lo que está exigiendo la parte actora en juicio, pues bueno, ante esas dudas el juez puede solicitar aclaraciones o correcciones en el escrito de demanda, lo que se conoce como auto de prevención, y por lo tanto la parte actora al momento de desahogar esta prevención podrá precisamente realizar estas aclaraciones, estas correcciones, es decir, modificar el escrito de demanda, pero ojo, no con motivo de un auto de admisión, sino con motivo de un auto de prevención, que nos parece importante tomarlo en consideración porque va de la mano con la explicación que estamos llevando a cabo sobre la ampliación de la demanda. Ahora, otro supuesto que sí ya tiene que ver con la admisión de la demanda está relacionado con la etapa de apelación en segunda instancia. ¿Esto qué significa? Tratándose de la apelación de la sentencia definitiva, la cual, como hemos dicho, se lleva a cabo en la segunda instancia, sí se puede hacer una ampliación a la demanda, una modificación a la demanda que por supuesto tiene que o se lleva a cabo en un momento posterior a la admisión de dicha demanda. ¿En qué casos? Cuando ocurran hechos supervenientes, es decir, hechos respecto de los cuales no se sabía su existencia porque ocurrieron, por ejemplo, después de que se interpuso la demanda, ocurrieron tal vez durante el proceso y entonces la parte actora pues obviamente los desconocía porque simple y sencillamente no habían ocurrido estos hechos cuando interpuso su demanda, cuando presentó su demanda. Entonces, si la parte actora tiene conocimiento de estos hechos supervenientes y considera que los mismos pueden tener un impacto en el fondo del asunto, al momento de promover su apelación, puede hacer referencia a estos hechos supervenientes que por supuesto van a modificar su demanda inicial, van a ampliar esa demanda que interpuso en su escrito inicial y además puede ofrecer pruebas relacionadas con estos hechos supervenientes, es decir, pruebas para acreditar la existencia o la veracidad de estos hechos supervenientes. Este sería un ejemplo sobre una modificación a la demanda una vez que la misma fue admitida y ocurre en la segunda instancia. El fundamento está contenido en el artículo 922 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: en los escritos de expresión de agravios, tratándose de apelación de sentencia definitiva, el apelante solo podrá ofrecer pruebas cuando hubieran ocurrido hechos supervenientes, especificando los puntos sobre los que deben versar que no serán extrañas ni a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos, pudiendo el apelado en la contestación de los agravios oponerse a esa pretensión. Entonces aquí hay un fundamento sobre una ampliación a la demanda
que tiene lugar después de la admisión. Ahora bien, también podemos hablar de una ampliación que incluso tiene sustento en la tesis aislada con número de registro digital en el Semanario Judicial de la Federación que ven ustedes en su pantalla y que se refiere al momento en que la actora puede ampliar su demanda por hechos supervenientes siempre y cuando tenga conocimiento de los mismos antes de la sentencia y lo haga valer dentro del tercer día en que tenga conocimiento de los mismos. Entonces, si la parte actora sabe, se entera sobre algún hecho superveniente que tenga impacto en el proceso, lo puede hacer valer o lo puede hacer del conocimiento del juez, sí, para que tenga un impacto en la sentencia, por supuesto. La regla es que lo tiene que hacer dentro del tercer día en que tiene conocimiento de esos hechos supervenientes. Y esto obviamente implicaría una modificación al escrito de demanda que se traduce en la ampliación a la misma. Ahora bien, un segundo efecto de la admisión a la demanda es que no se aceptarán al actor ningún documento salvo que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. Entonces, la regla general es que una vez que se admita a trámite la demanda, no se van a admitir a la parte actora algún otro documento, salvo las siguientes excepciones. Número 1. Aquellos documentos que sean expedidos en fecha posterior a la presentación de la demanda. Entonces, la parte actora, si sabe de un documento que fue expedido en una fecha posterior a la demanda, ¿lo puede ofrecer como prueba? Sí, sería una prueba superveniente. Por ejemplo, la demanda fue interpuesta el 1 de abril del año 2024 y el documento se expidió el 1 de julio del año 2024. Estamos hablando de un documento expedido con posterioridad a la interposición de la demanda, una prueba superveniente. Entonces se puede ofrecer como tal este documento, acreditando obviamente cuál fue la fecha de expedición. Ahora bien, otro supuesto más, aquellos documentos que sean expedidos en fecha anterior a la interposición de la demanda, siempre que bajo protesta de decir verdad, el actor manifieste que no tenía conocimiento de su existencia. ¿A qué se refiere esto? Podría suceder que la parte actora desconocía que se expidió un documento el 1 de enero del año 2024 y que está relacionado con el juicio que esa parte actora promovió el 1 de mayo del año 2024. Bueno, pues en ese orden de ideas, una vez que la parte actora tiene conocimiento de la existencia de ese documento, ¿lo puede ofrecer como prueba a pesar de que se expidió antes de la interposición? Sí, siempre y cuando, bajo protesta de decir verdad, manifieste que desconocía la existencia de ese documento. Y pues bueno, también la parte actora puede exhibir después de la admisión a la demanda aquellos documentos que no haya estado en posibilidad de adquirir con anterioridad a la presentación de la demanda por causas que no le sean imputables a la parte actora siempre que demuestre haber solicitado su expedición. Por ejemplo, tal vez la parte actora pretende ofrecer como prueba un expediente médico que está bajo resguardo del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE. Bueno, pues podría ser que la parte actora acudió ante estas instancias de salud, ante estos órganos de salud, a solicitar su expediente médico, pero no se lo han entregado. Bueno, la parte actora tendrá que acreditar ante el órgano judicial que solicitó la expedición de este expediente, que se lo entregaran, tal vez en copias certificadas o que le entregaran el original. Tal vez tendrá la parte actora que acreditar que solicitó este expediente, pero que al momento en que interpuso la demanda no se lo entregaron. Entonces, ya una vez que cuente con el mismo, lo va a presentar, lo va a exhibir ante el juzgado, aunque esta exhibición de ese documento sea posterior a la admisión de la demanda. Y pues bueno, también la parte actora podrá exhibir los documentos que sirvan de pruebas contra excepciones alegadas o contra acciones en lo principal o reconvencional. Bueno, en este caso, la parte demandada puede hacer valer excepciones procesales, por ejemplo, en su contestación. Y bueno, la parte actora en este caso podrá ofrecer
pruebas para desvirtuar esas excepciones procesales, para desvirtuar una excepción de cosa juzgada, para desvirtuar una excepción de litispendencia o de conexidad de la causa. Entonces, obviamente, estos documentos se van a exhibir con posterioridad a la admisión a la demanda, o también, como ya lo decíamos, puede exhibir documentos que estén relacionados con hechos supervenientes en la acción principal, o bien si la demandada hace valer una reconvención, es decir, una nueva demanda dentro de este proceso en contra de la parte actora, pues bueno, la parte actora también podrá ofrecer documentos posterior a la admisión de su demanda, obviamente. Y pues bueno, esto de conformidad con el artículo 246, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues la parte actora también posterior a la admisión a la demanda puede ofrecer pruebas documentales relacionadas con la impugnación de pruebas de la contraria. Es decir, puede ser que la parte demandada haga valer una impugnación relacionada con la falsedad de documentos exhibidos por la parte actora. Bueno, pues en este caso la parte actora puede ofrecer algunas otras pruebas documentales para desvirtuar esa impugnación hecha valer por la parte demandada. Muy bien, ahora, ¿cuál podría ser un tercer efecto de el auto de admisión a la demanda? Bueno, pues el juez se declarará competente para conocer del asunto. Es decir, una vez que el juez analizó el escrito de demanda, analizó las prestaciones y los hechos contenidos en la misma, pues bueno, si decide admitir a trámite esa demanda es porque además se está pronunciando sobre la competencia que él mismo tiene para conocer del asunto. Se declara competente e incluso ordena el emplazamiento al demandado. ¿Qué sería precisamente el cuarto efecto? Es decir, el juez, una vez que se declaró competente para conocer del asunto y a tal grado que admitió la demanda, pues también ordenará en ese auto de admisión el emplazamiento a la parte demandada con la finalidad de que ésta produzca la contestación correspondiente dentro del plazo que la ley señale para tal efecto. Por ejemplo, aquí tenemos el fundamento de lo anterior en el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copias de la misma, de los documentos exhibidos por el actor y, en su caso, con la propuesta de convenio y el formulario correspondiente, a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el juez ordena el emplazamiento al demandado y en ese emplazamiento se le señalará el plazo que tiene para realizar la contestación, que es de 15 días conforme lo señala el Código Nacional. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden ver en su pantalla la bibliografía que fue consultada para tal efecto y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enteradas y enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.